Bienvenidas otra vez, una clase más acerca de en donde la Torá se refleja la parte íntima, en donde vemos intimidades con respecto al punto de vista de la Torá. Como saben, soy Leti Malech y vengo aquí a reforzar unos puntos que a lo mejor les va a encantar, se van a sentir muy cómodas y se van a sentir contentas. Bueno, como ustedes saben, la clase pasada hablamos de cómo la Torá se enfoca acerca de la intimidad, en donde la Torá pone nuestros puntos de intimidad, porque como sabemos, en la Torá está todo. La Torá está biología, física, química, todo, astrología. También intimidad está en la Torá y lo que vamos a proyectar el día de hoy va a ser unos puntos más acerca de lo que es la intimidad en la Torá. Nosotros vemos que el pueblo de Israel se destaca por hacer un tabernáculo, se destaca por hacer un Mishkan. El pueblo de Israel, Am Israel, sale de Mitzrayim y Am Israel, Hashem les ordena hacer un tabernáculo en donde tenían que hacer sacrificios, tenían los korbanot, tenían que prender la menorá, tenían el Lechem Hapanim, la mesa con los panes. No quiero entrar en detalles, pero lo que sí quiero explicar es de que el Mishkan estaba dividido en dos partes. Estaba el Kodesh y estaba el Kodesh Kodashim. Estaba el santuario sagrado y estaba lo sagrado de lo sagrado, ¿ok? Toda la decoración del Bet HaMikdash estaba increíble, estaba preciosa, era un lujo espectacular, en donde vemos cómo en el Kodesh estaban todo lo que se hacía en el transcurso del día. Pero el Kodesh Kodashim, que era una parte en donde estaba cerrada, estaba sellada, bueno, sellada obviamente nada más, el Kohen Gadol entraba una vez al año, el día que todo Yehudí cuida, el día que todo Yehudí anhela, el día que todo Yehudí se conecta con Boreolam, una vez al año entraba el Kohen Gadol al Kodesh Kodashim para pedir por Am Israel, para pedir por el pueblo de Israel. Y entonces una vez al año el Kohen Gadol entraba al Kodesh Kodashim y hacía todo su ritual, se quitaba las ropas, rezaba, pedía por todo el pueblo de Israel, ¿ok? No quiero entrar en detalles, pero quiero que entiendan la idea. En este Kodesh Kodashim, si sintetizamos todo lo importante, podemos entender que el Kodesh Kodashim era lo más sagrado que existía, Kodesh Kodashim. ¿Quién entraba al Kodesh Kodashim? El Kohen Gadol, la persona más sagrada de todo Am Israel. ¿Cuándo entraba el Kohen Gadol al Kodesh Kodashim? En Yom Kippur, el día más sagrado. Entonces, la persona más sagrada, el día más sagrado, el lugar más sagrado, ¿qué había ahí en el Kodesh Kodashim? Sabemos que a Kadosh Baruj Hu, Dios ordena que se haga un Aarón, que en ese Aarón Hashem estaban las Lujot, que en ese Aarón era lo más Kadosh, lo más sagrado, y sabemos que arriba del Aarón estaba hecho de una sola pieza, que era de oro, y subían de la tapa del Aarón, era una pieza de oro, y subían de ahí dos ángeles con sus alas abrazadas. Entonces era toda una pieza de oro, con dos ángeles con alas abrazadas. A lo mejor el que ha visto imágenes de lo que es el Kodesh Kodashim, en dibujos, en caricaturas, en 3D, han visto que se ven los ángeles abrazados y dicen los mefarshim que la cara de los ángeles eran dos caras, una cara de un hombre y una cara de una mujer. Y entonces eso nos da a lo mejor como un poquito de una manera nueva de pensar y decir, ¿cómo? Un hombre y una mujer abrazados, con sus alas abrazadas en el Kodesh Kodashim, quiere decir que el concepto marido y mujer es estar abrazados, es estar en el Kodesh Kodashim. Y entonces eso nos enseña a nosotros lo importante y el mensaje subliminal que nos manda a Kadosh Baruj Hu a nosotros para entender que el concepto marido y mujer es estar abrazados. ¿Qué mejor pista tenemos que en el lugar más sagrado, la persona más sagrada,
que el día más sagrado hay un concepto de hombre y mujer abrazados. Es más, está escrito que cuando la voz de Akadosh Baruj Hu, cuando hablaba con el pueblo de Israel, pasaba por esas salas. Quiere decir que el concepto es importante, que es necesario, que es limpio, que es bueno. Si en el Kodesh Kodashim lo está transmitiendo de una manera, es para enseñarnos a todos nosotros que es un hecho limpio, bonito, puro, etc. Por otro lado, también sabemos que el arón, el caporet, la tapa que estaba en el arón, sabemos que era de una sola pieza. Una sola pieza nos muestra y nos enseña que una sola pieza, pues marido y mujer al tener intimidad son una sola pieza. Y entonces qué bonita oportunidad nos da la Torah para compararnos con todo tipo de instrumentos del Bet HaMikdash, para enseñarnos que en el Bet HaMikdash se manejaba esta forma de ver las cosas de una manera limpia, pura, sagrada. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos aprender de todo esto? Por otro lado, Am Israel, el pueblo de Israel, estaba obligado a subir 3 veces al año al Bet HaMikdash, al Kodesh Kodashim, ¿sí? Iban a Jerusalén, hacían korbanot, hacían sacrificios, y 3 veces al año subían y hacían sus korbanot. Era como el viaje de temporada que todos hacían, todos se iban, la vacación que todos salimos. ¿Quién nos puede explicar cómo era el Kodesh Kodashim? Si nada más el Kohen Gadol entraba y lo veía. ¿Quién puede saber cómo estaban las cortinas, cómo estaban los ángeles, los querubim con sus alas abrazadas? ¿Quién nos puede explicar exactamente cómo funciona todo en el Kodesh Kodashim? Está fácil. Cuando Am Israel subían 3 veces al año a Jerusalén, se abría la cortina que dividía entre el Kodesh y el Kodesh Kodashim, y todo Am Israel, todo el pueblo de Israel, cuando subía, veía esa imagen, veían los querubim abrazados. Entonces era otro mensaje que Akadosh Baruj Hu mandaba al pueblo y decía, miren, el concepto marido y mujer, también cuando están de viaje, también en otras situaciones, en todo momento el concepto es estar abrazados. Entonces nosotros podemos entender y ver cómo la Torah nos está mandando ese mensaje bonito. El concepto es estar abrazados. A tal grado que cuando subían lo veían y llenaban sus mentes de energía para poder seguir esa unión, esa hermandad, esta parte bonita entre marido y mujer. Y ya que estamos en el Bet HaMikdash, me gustaría compartirles algo que se van a quedar impresionadas. Todos los utensilios del Bet HaMikdash eran utensilios oro, plata, cobre, bronce. Eran utensilios caros, finos, esculturas, mármoles. Todos los utensilios estaban hechos de calidades súper, extra especiales, finos, elegantes. ¿Pero qué creen? El kior, que era el lavabo en donde los Kohanim, antes que entraban al Kodesh Kodashim, antes de que entraran al Bet HaMikdash, hacían su trabajo. Antes de hacer su trabajo, ellos se lavaban las manos para poder santificar sus manos antes del trabajo. El kior era el lavabo donde se lavaban las manos antes de sacrificar y antes de empezar con su labor día con día. ¿Y qué aprendemos de esto? ¿Qué nos enseña el kior? El kior no era hecho ni de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de bronce. El kior estaba hecho de un material muy chistoso. El kior estaba hecho de espejos. ¿Cómo? Un espejo no queda en la decoración. ¿Cómo de espejos? Sí, de espejos. ¿Cómo espejos? Ahorita vamos a ver. Dejamos el kior a un lado y quiero explicarles un poquito la vida en Mitzrayim, la vida en Egipto. Todos sabemos, hasta el niño más chiquito entiende
que la vida en Egipto era una vida tremenda, grave, dura, pesada, difícil, trabajos, esclavitudes, latigazos. Era una vida muy, muy difícil. Todos los Yehudim que sufrían en Mitzrayim. Es más, no nada más los golpeaban por no hacer trabajos, les quitaban la moralidad al hacer un trabajo. Porque, por ejemplo, si yo construyo una torre, cuando yo la estoy construyendo la torre, ¡oh! Me da gusto. Hoy la torre, veo mi trabajo, veo mi esfuerzo. ¡Oh, qué rico! La torre está divina, está increíble. Cuando yo construyo algo y veo que tiene continuidad, qué bonito. Pero cuando yo construyo algo y al otro día me lo destruyen, me rompen la moralidad, no se vale. Y así era el trabajo de Mitzrayim. Les rompían la inmoralidad. Gente que no tenía ni siquiera un poquito de piedad y pasión por toda esa gente que cargaba ladrillos pesados. ¿Y qué creen? Les hacían cargar una piedra pesada de un lado, la cargaban, la llevaban hasta el otro lado de la ciudad, sudando, con gotas, sin agua, todas rompiéndose la espalda, los huesos. Ya cuando llegaban la piedra al otro lado de la ciudad, les decían que la tenían que llevar al otro lado de la ciudad, para cuando llegaban a este lado, regresarla para acá, regresa para allá, regresa para acá. ¿Qué trabajos? Trabajos donde no tenían beneficios, donde construir, quién sabe si eso se iba a mantener, en donde al principio les decían que si fabricaban 100 ladrillos, les iban a pagar por cada ladrillo dinerales, y al final no les pagaban nada. Sí, tú tienes la capacidad. La gente gritando de tanto trabajo. Perdón, era una esclavitud tremenda, donde cualquier persona que estuviera ahí esclavizada, lo primero que quería era ver una cama, dormir, descansar el cuerpo de tanto trabajo, un cansancio extremo, y ojalá hay cama, a lo mejor en el piso se dormían, no sé, pero lo primero que querían era ver la noche para poder descansar sus cuerpos todos torturados. ¿Y qué dice la Torah? Esas mujeres, esos hombres que acababan rendidos en el transcurso del día. Me voy a enfocar a la parte femenina, que es nosotras, que nos concierne. Esas mujeres que acababan rendidas en el transcurso del día, agarraban un espejo, se pintaban, se arreglaban, se peinaban, se ponían bilé, se veían en el espejo, y esos espejos eran los espejos que seducían a sus maridos para tener intimidad. A ver, díganme, ¿con esos espejos seducieron a sus esposos para tener intimidad? ¿Cómo? Quiere decir que la intimidad es importante, a tal grado que esos espejos fueron los que pusieron en el quillor, en el lavabo, para demostrarle al pueblo que la intimidad es importante. Y yo, aparte de hablar de intimidad, puedo hablar de esas mujeres grandiosas, esas mujeres increíblemente con una fuerza, ¡qué bárbaras! Que a pesar de que ellas dijeron, me voy a descansar un ratito, no, voy a seducir a mi marido, porque la intimidad es la energía de la pareja. Y con todo y todo, la Torah lo recalca y lo sella, poniendo esos espejos en el lugar más sagrado de todo Israel, en el Bet HaMikdash, en el Kodesh Kodashim, en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotras? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el concepto tener intimidad es importante. El que una mujer se arregle para su esposo es importante. Que lo seduzca, todavía más. Ahí está, que lo vemos en el Bet HaMikdash, ¿ok? Por otro lado, si acabamos con todo lo del Bet HaMikdash, los utensilios y todo, nos podemos enfocar un poquito en los tiempos de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun era un líder que sabemos que después de Moshe seguía a Yoshua para poder trascender, para poder meter al pueblo de Israel a la tierra que Hashem les prometió. Otro punto importante que podemos entender la importancia de lo que es la intimidad, lo podemos ver con Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun era el alumno predilecto de Moshe Rabenu. Yoshua ben Nun, después de la muerte de Moshe, él fue
el que metió a todo el pueblo a Eretz Israel. Yoshua bin Nun era casi más hijo de Moshe que sus propios hijos, de tan siervo, esclavo, alumno entregado a Moshe Rabenu. Tenía sus cualidades muy especiales, por eso Hashem lo escogió para que él meta al pueblo de Israel a la tierra de Israel. Y vamos a ver que cuando ellos estaban entrando a la tierra de Israel, se tenía que conquistar la tierra. O sea, no es ya llegué y bueno, ya aquí estoy, me planto. La tierra estaba habitada por kenanitas, moabitas, etcétera, en donde para poder conquistar la tierra había que pelear. Y entonces entraban a la tierra de Israel, peleaban, guerreaban y se conquistaban ese terreno. Seguían adelante, peleaban, guerreaban y se conquistaban ese terreno. Y así sucesivamente, conquistando terrenos en el pueblo de Israel. Una vez, un malaj le dijo a Yoshua, porque Yoshua tenía nebuá, tenía profeta, un malaj, un ángel, le dijo a Yoshua, oye Yoshua, ¿qué crees? Creo que estás equivocado. ¿Cómo puede ser que antes de que entres a conquistar una tierra, no estudien Torah tantito, no hagan korbanot, no hagan sacrificios? Tienes que entender que antes de entrar y conquistar la tierra, tienes que estudiar Torah, tienes que hacer un corbán, tienes que hacer un sacrificio para preparar terreno, para que Dios pueda darles en sus manos, para que tengan más éxito, para que tengan mejores resultados en la conquista. Y así fue. Yoshua lo entendió y dijo, ok, perfecto. Antes de entrar a cada tierra, vamos a rezar, vamos a estudiar Torah, vamos a hacer korbanot, vamos a hacer sacrificios. ¿Y qué creen, queridas amigas? Yoshua bin Nun fue castigado por eso. ¿Cómo fue castigado? ¿Qué mal hizo? Si viene un malaj y le dice que estudien, ¿qué es que fue castigado? Hashem castigó a Yoshua bin Nun por esto, y Hashem lo castiga y no le manda hijos varones, hijos masculinos. Les manda nada más mujeres femeninas. Porque él, al decir, vamos a guerrear, vamos a conquistar, todos a estudiar Torah, todos a hacer korbanot, no se puso a pensar ni siquiera que a lo mejor hubiera una señora que le tocara su tevilá y a lo mejor pudo cancelar esa noche, ese acto con su marido de tener intimidad, y por eso Hashem le dijo, no vas a tener hijos hombres, hijos varones. ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo? Estamos estudiando Torah, pero para que veamos qué sopesa, qué relación tenemos cuando vemos que el estudio de la Torah es importante, pero sobrepasa más lo que es la intimidad. Y refuerzo mi tema, para que vean cómo la Torah está a favor de tener intimidad, a tal grado que Yoshua bin Nun no dejó que esas mujeres que les tocaba su tevilá esa noche vayan a la tevilá, y con todo dijo que estudien Torah, y no es el estudio de la Torah, sino el hecho de la falta de permitir intimidad a sus maridos. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Tenemos en nuestras manos una riqueza, tenemos en nuestras manos un orgullo, tenemos en nuestras manos lo máximo que podemos tener, que es la intimidad, con todos los beneficios que la Torah nos enseña, y esto es un poquito de mucho que podemos aprender acerca de la Torah, acerca de la intimidad. Muchísimas gracias a todas ustedes, fue un gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos, primero Dios, en la próxima. Hasta luego.